Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad nueva de seguir aprendiendo de Él. Como siempre, les animo a que la aprovechemos al máximo. Y bueno, iniciemos pidiéndole al Señor que tengamos esa luz, su luz hoy en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, estamos agradecidos contigo por darnos esta oportunidad de tener este devocional. Queremos rogar tu bendición. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades, en nuestra ignorancia bíblica. Señor, enséñanos. Bendice nuestro corazón para que podamos aplicar tu palabra, para que podamos avanzar y crecer, que los hermanos, Señor, puedan acercarse más a ti, que los niños puedan conocerte. Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar hoy el capítulo 32 de Génesis. Capítulo 32, vamos a pasar ahora. Ya vamos más de la mitad de Génesis, pero todavía hay mucho camino por recorrer. El título de nuestro devocional hoy es Ángeles Cuidadores. Ángeles Cuidadores. Y la lectura será entonces capítulo 32, verso 1 y verso 2. Los dos primeros versos de este capítulo. Dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bueno, al parecer, al leer el pasaje, como que no nos dijera mucho, como que quedáramos más como con preguntas que con cosas claras. Pero bueno, si lo analizamos con calma, hay aquí varias cosas que tener en cuenta. Recordemos que acaba de pasar Jacob y su familia por un momento duro con Labán. Un momento donde Jacob podía haber perdido todo, donde Labán le había podido quitar sus esposas, sus hijos, sus ganados y hasta la vida. Vimos que Labán tiene un carácter pecaminoso, un carácter feo, engañador, duro. Porque aunque él vino aquí a disimular y decir que Jacob no le había dejado despedirse de su familia, sus propias hijas ya habían dicho antes que él las tenía como extrañas. Así que es de un carácter duro con su familia, desamorado. Una persona a quien Dios le puso freno en sueños, o de lo contrario no sabemos qué le hubiera hecho a Jacob. Entonces, acaba de ocurrir esa situación tan fuerte. Y ahora pasamos al capítulo 32, y no nos podemos olvidar de inmediato eso que acaba de ocurrir, sino que más bien debemos tenerlo en cuenta. Y estos versos que hemos leído hoy más bien nos ayudan a comprender mejor qué fue lo que ocurrió en los versos anteriores, o por ejemplo, por qué Labán al fin no le hizo nada malo a Jacob, o cómo hizo Dios para que Labán no le hiciera nada malo a Jacob. Eso es lo que vamos a ver aquí, entre otras cosas. Bueno, el verso 1 nos dice que Jacob siguió su camino. Recordamos que está en Galaad y tiene que ir de allí hasta Canaán. Todavía le queda un viaje para hacer, así que siguió su camino. Pero rápidamente, el mismo verso 1 nos dice que cuando inició su camino, cuando inició esta otra parte del viaje, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ángeles de Dios, mensajeros de Dios. Es por supuesto entonces un momento importante. Miren,
A veces nosotros leemos la Biblia y leemos de ángeles y pensamos que eso le pasaba a todos y a toda hora. No, esto era algo que no ocurría todo el tiempo, ni a la misma persona le ocurrían varias veces o muchas veces. A veces, por ejemplo, alguien podía ver un ángel solo una vez en toda su vida y muchos otros nunca vieron un ángel. Por lo que entendemos entonces que la vida de Jacob tiene unos privilegios elevados en esto. Hace unos 20 años tuvo una visión allá en Betel, cuando le puso por nombre Betel. Y ahora, transcurridos esos 20 años, entonces tiene este momento, este privilegio de encontrarse con ángeles. Tiene unos privilegios elevados, entonces, porque ha visto o ha podido ver varias apariciones de ángeles o de cosas que el Señor le ha permitido. Y sabemos que esto no es por su virtud, porque igual es un hombre común, un hombre pecador, sino que esto es porque es el hijo del pacto, porque Dios lo escogió para que sea el hijo de la promesa, o como lo estamos viendo en Génesis, el hijo que es un tipo de Cristo. Entonces, por esto se nos cuentan cosas memorables de su vida, de su historia, como en varias oportunidades ha podido ver ángeles, como aquí una vez más. Ahora bien, ¿qué se nos dice? Que andando él, le salieron al encuentro. No se nos dan detalles de este encuentro. No se nos dice cuál fue el mensaje. O sea, realmente se nos dice muy poco. Pero sí se nos dice que le salieron al encuentro. Sabemos que vinieron a él, algo tuvieron que haberle hablado, porque los ángeles son mensajeros, y simplemente en esta oportunidad no se nos quiso contar el mensaje, pero él tuvo allí algo con ellos. Ahora, por el resto de las Sagradas Escrituras, nosotros entendemos que los ángeles son usados por el Señor para el servicio de los santos, para el servicio de las personas que son de Dios, por ejemplo. En Hebreos 1:14, hablando precisamente de los ángeles, se dice: ¿no son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así, con esta pregunta se nos explica que ellos son servidores de Dios, que Dios los envía para servir a favor de los salvos. Entonces, por eso lo notamos aquí, a favor de Jacob. Lo segundo que vemos en el verso 2 ahora es la descripción que Jacob hace de este evento. En el verso 2 leemos: y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Le llama campamento, pero pues debemos preguntarnos, ¿qué debemos entender nosotros por campamento? Porque nosotros podemos llamarle acampar más a un acto de vacaciones o algo así. Pero ¿qué es un campamento aquí en las Sagradas Escrituras y a esta altura de la Biblia? Esta palabra se puede entender, por ejemplo, de la familia y de los siervos de Jacob que están andando juntos. Se les puede llamar campamento o compañía. En este caso se les puede llamar la compañía de Jacob o el campamento de Jacob, pero también se puede entender como de un ejército, como un campamento de soldados. También se puede entender de esa manera la palabra campamento. Entonces, evidentemente, él está hablando aquí de un campamento de Dios, porque dice campamento de Dios es este. Cuando él ve los ángeles, entonces ve estas huestes, este ejército de Dios,
cerca a él, a su lado, donde los haya visto. Y esto lo dice porque debió haber visto entonces una gran cantidad de ángeles. Allí judíos, por ejemplo, maestros judíos que hasta calculan cuánto era un campamento. El punto principal es que no vio un solo ángel, sino que en esta oportunidad vio muchos, a tal punto de decir que eran un campamento o una compañía de ángeles que habían salido a su encuentro. Así los describió él. Y cuando los vio, entonces dice que le puso al lugar donde estaba el nombre Mahanaim. Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Significa campamentos. Y ahora campamentos en plural. Palabra Mahanaim o la terminación im es plural. Y entonces nos enseña que él está pensando en varios campamentos. Lo que Jacob tiene en mente cuando le pone por nombre a ese lugar es que tiene en mente varios campamentos. Algunos dicen que le llamó al lugar campamentos porque estaba el campamento suyo, él, sus esposas, sus hijos, sus siervos, y el campamento de Dios. Entonces, que por este encuentro de estos dos campamentos le llamó así, Mahanaim. Otros piensan que habían dos campamentos de ángeles, uno adelante y otro atrás. Bueno, no lo sabemos. El punto es que sí, él está pensando en plural, en varios campamentos. Lo más importante que debemos resaltar es que estos ángeles le salieron al encuentro, por supuesto, para servirle, para animarle. Este campamento le daría ánimo. Por ejemplo, Jacob aquí pudo recobrar fuerzas al entender que este campamento o campamentos de ángeles estuvieron con él todo el tiempo en el proceso con Labán y que por eso no pasó nada malo con Labán. Es un pasaje importante. Noten que este pasaje aparece al final del tema con Labán y al principio con Esaú. Entonces, lo que quiere señalarnos es, si lo preguntamos de esta manera, ¿cómo el Señor de manera práctica hizo para que Labán no le hiciera daño a Jacob? Bueno, tenía su campamento o campamentos, tenía sus ejércitos ahí. Eso es algo maravilloso. Cuando Jacob ve esto, la idea era que reflexionara en eso y que cobrara fuerzas, que se animara de que efectivamente Dios estaba ahí cuidándolo, porque además ahora Jacob está yendo hacia Esaú. Entonces, este campamento le hace cobrar fuerzas de lo que ya pasó y le anima para lo que viene, para encontrarse con su hermano, porque recuerden, hermanos y niños, que Esaú había prometido matarlo. Así que Jacob está viajando hacia Canaán, sí, pero Jacob sabe que se va a encontrar con su hermano y sin saber qué tan poderoso se ha vuelto, y su hermano ha prometido matarlo. Así que su viaje había iniciado con muchos temores y sigue con muchos temores, de tal manera que el Señor, para fortalecerlo en medio de esos temores, le permitió ver su campamento o campamentos de ángeles. En Génesis 27:41 dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué duro. Ahí mismo de inmediato su mamá hizo todo lo posible para enviar lejos a Jacob estos 20 años. Entonces, esta visión, este encuentro, es un encuentro maravilloso, es una bendición divina para Jacob. El que él tenga una compañía de ángeles, un ejército de ángeles cuidándolo, es una bendición
para Jacob. Ahora puede viajar con más ánimo, con menos temor, habiéndolos visto, sabe que están con él, sabe que puede enfrentar este viaje y enfrentar sus peligros, sabe que puede ir a ver a su hermano con el apoyo divino, sabiendo que Dios ha dado a sus ángeles para su servicio. Es un pasaje maravilloso, entonces, este que tenemos el día de hoy. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, algo maravilloso que podemos y debemos reconocer es que Jesús es el principal mensajero enviado por Dios. Jesús no es un mero ángel. Podemos decir que es el ángel de Jehová, el ángel, lejos de los otros, por encima de los otros. Y fue este enviado de Dios, este mensajero de Dios para salvar a los escogidos, para cuidar a los escogidos de Dios. Entonces, miren, niños y hermanos, con Jesús podemos tener ánimo en nuestra vida. Con Jesús podemos tener ánimo frente a los que desean nuestro mal, porque nos cuidará. Con Jesús, especialmente, podemos tener ánimo frente a Satanás, de quien nos librará. Pero recuerden, y especialmente los niños, debemos ser parte del pacto si es que vamos a recibir las bendiciones divinas. Y por eso siempre se ha llamado y se sigue llamando a la fe y al arrepentimiento. Así es que Jesús nos llama, y todos los que vengan al Señor con fe serán cuidados por Él, y además Él mismo mandará sus ángeles a nuestro favor, lo cual es algo maravilloso para todos los creyentes. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Miren, aprendemos que hay un mundo espiritual a nuestro lado que no vemos. Aprendemos eso, que hay todo un mundo espiritual y a nuestro lado que no vemos. Hay muchos seres que están ahí, simplemente no los podemos ver. Dios mismo no deja que los veamos, pero están ahí. Algunos son buenos, como los ángeles, otros son malos, como los demonios. Esto es una realidad. Y el Señor permitía a veces, como en este caso, como en el caso de Jacob, que algunos vieran este mundo espiritual. Pero independientemente si nosotros lo vemos o no, aprendemos que que existen estos seres espirituales a nuestro alrededor, aunque no los vemos. Lo segundo que aprendemos es que Dios nos cuida, o que Dios cuida a los suyos a través de los ángeles. Dios cuida a los suyos a través de los ángeles. Muchas veces, hermanos, los creyentes no sabemos cómo nos están cuidando ni qué están haciendo. No tenemos idea, pero lo están haciendo. Además, este no es el único pasaje que nos habla de esto. En otros lugares de las Escrituras notamos su servicio. Ahora, Dios le dio esta visión a Jacob para animarlo, y por supuesto nos deja a nosotros este pasaje para animarnos, que pensemos que no estamos solos, que Él nos está cuidando con sus campamentos de ángeles. Qué maravilloso eso. Lo tercero, entonces, es que aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a confiar, podemos aprender a tener confianza en el Señor. Este pasaje ayuda a confiar en Dios. Por ejemplo, a los que no creen en Él, les ayuda a hacerlo porque pueden darse cuenta cómo Dios cuidó de alguien que Él amaba, cómo Dios cuidó a Jacob y cómo cuida a los suyos. Así, por ejemplo, los niños
los que no han venido a la fe en el Señor, con este pasaje aprenden que en Dios se puede confiar. Cuando Dios le dijo a Jacob que él estaría con él, no fueron solo palabras. Evidentemente Dios ha estado con él y ha enviado sus campamentos de ángeles para que lo cuiden. Así que esto ayuda a venir a la fe. Y a los que ya creen, a los hermanos, este pasaje, este tema nos ayuda para que nuestra fe se fortalezca, porque el Señor nos está cuidando. Dios está allí, no lo vemos, pero ahí está. Ahí están sus ángeles, no los vemos, pero ahí están. Entonces podemos vivir, hermanos, una vida confiada. Podemos dejar los miedos, podemos dejar los temores, podemos enfrentar situaciones difíciles como las que está enfrentando Jacob u otras relacionadas con nuestra propia vida. Podemos ir a esas situaciones sabiendo que Dios está ahí y que Dios está con sus campamentos de ángeles. Es algo maravilloso. Dios nos está cuidando todo el tiempo, así que nuestra fe se fortalezca en el Señor, nuestra confianza se fortalezca en el Señor. Oremos y démosle gracias al Señor por esto, por esta bendición tan grande de la que aprendemos hoy. Padre, te damos muchísimas gracias por lo que podemos aprender hoy de estos dos versos. Gracias porque aprendemos acerca de este mundo espiritual, Señor, que no vemos, pero que es real. Gracias, Señor, porque aprendemos que tú estás cuidando a los tuyos. ¿Cuántas veces nos has cuidado? ¿Cuántas veces nos has guardado, Señor? Ni siquiera lo sabemos, pero con un pasaje como este aprendemos que así ha sido. Gracias, Señor, porque también con esto alientas nuestra fe a los que creemos en ti, para dejar temores, dejar sustos, miedos. Gracias por ello, Señor. Bendícenos y ayúdanos con esto a afrontar nuestra vida. Y bendice también, Señor, a los niños para que ellos entonces este pasaje sirva para promover la fe en sus corazones. Padre, te adoramos esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a pensar en la tarea. Vamos a responder qué aprendemos de este pasaje. La primera pregunta y la de siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda, según lo que vemos hoy, ¿qué es el Señor Jesús? Entre otras cosas, ¿no? Según lo que vemos hoy, ¿qué es el Señor Jesús? Hermanos, niños, que el Señor les bendiga, que tengan un buen día hoy.